Suponíamos de que la distribución era normal, suponíamos que las varianzas eran conocidas o desconocidas, suponíamos que las varianzas eran iguales o diferentes, todo era suposición. Pero en la vida real ya no podemos estar suponiendo, porque cuando nosotros vamos a un trabajo, nos van a decir, supone esto, tú no puedes presentar un informe suponiendo. Lo que se tiene es que demostrar, porque ahora hay software, hay inteligencia artificial, para que tú en base a esto puedas guiarte y ya no suponer de que, que, la, que los datos tienen distribución normal, ya no vas a suponer de que las varianzas son iguales, ya no vas a suponer que las varianzas son desconocidas, conocidas, ya no se puede estar suponiendo, se tiene que demostrar. Entonces, para eso hacemos uso de software, porque tenemos que demostrar. Hacerlo eso manualmente, con 15 o 20 datos que tienen datos decimales y con calculadora, el tiempo de resolver un solo ejercicio es por lo menos de 2 horas, para cumplir todos los opuestos, ¿no? Primero haría la prueba de normalidad. Habría que hacer todo un trámite para hacer la prueba de normalidad. Luego, utilizar tablas para determinar si es normal o no normal. Luego que hemos determinado la normalidad, ver si, si hay diferencias estadísticas o no. Entonces, todo eso toma su tiempo hacerlo manualmente o con un software que no es especializado. Con el Excel también se puede hacer. Ahora está mejorándose el Excel, pero aún tiene ciertas limitaciones el Excel porque tienes que identificar cómo hacerlo. Entonces nosotros podemos utilizar otro software como el SPSS, pero el SPSS se necesita licencia, es costoso. Era el software más amigable, yo lo he utilizado, lo sigo utilizando más de 20 años, el SPSS, de todas las versiones, de la versión. Yo entré a usar el SPS cuando pasó de lo que era para DOS, cuando pasó a Windows, la versión 9. De ahí pasó a la 10 y de ahí todo ya es Windows. Entonces ya están en la versión 29, creo que están ahora. Cantidad de versiones que han pasado, ¿no? Pero aún así, a pesar de esa experiencia del uso del SPS, prefiero, ahora que ha salido el Jazz recientemente, usar el Jazz, que es mucho más amigable, mucho más potente para realizar análisis estadístico. Entonces vamos a usar el Jazz. Como les decía, no es necesario que me sigan, que bajen el archivo. Si quieren lo bajan y abren el archivo 1 y a ver si me pueden seguir. Pero lo importante es que entiendan lo siguiente. Hoy día vamos a trabajar con variable cuantitativa. Pruebas de hipótesis para la media. ¿Cuándo decimos que son pruebas de hipótesis para la media? Cuando se trata de variable cuantitativa. ¿Ya? Porque con una variable cuantitativa se estiman medias y con variables cualitativas se estiman proporciones. Un momentito voy a apagar mi alarma. ¿Ya? O sea, un grupo de datos. Va a haber prueba de hipótesis para comparar dos medias. Estas medias pueden ser muestras independientes o pueden ser muestras relacionadas o pareadas. Pero también hay una prueba de 3 o más medias. Esa prueba de 3 o más medias lo vamos a ver en la semana 14, que se llama el análisis de varianza. Luego también hay pruebas estadísticas para ver relación entre variables cuantitativas y entre variables cualitativas. Para variables cuantitativas vamos a utilizar el análisis de correlación lineal bivariada, ¿no? Solo para dos variables. No nos alcanza el tiempo para hacer multivariable. Y luego vamos a hacer relación entre dos variables cualitativas con la prueba de chico cuadrado y la prueba binomial. ¿Ya? Eso es para variables cualitativas. Ahora vamos a hacer prueba de hipótesis para la media, pero con distribución normal. Y la próxima semana será lo mismo, exactamente lo mismo, pero sin distribución normal. ¿Ya? Pues vamos a ver esta
por favor, actualicen esta figura, les alcancé. Esta cámbienla por esta, ¿ya? Si pueden capturarla. Eh, e imprímanlo, ¿no? No necesariamente en grande, ¿no? Chiquito, sí. Pero, porque acá ya hemos puesto, cuando son varianzas iguales, cuando son varianzas diferentes, la prueba de Welch. Eso que hemos visto también. Faltaba incluir. Entonces ahora ya lo hemos incluido para que quede completo la tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar nosotros? ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Nosotros tenemos que identificar, primero, si estoy trabajando con variable cuantitativa o cualitativa. En cualquier caso de la vida real, de mi trabajo, que me den, yo lo primero que tengo que identificar con qué tipo de variable estoy trabajando. Si mi variable es cualitativa o si mi variable es cuantitativa. Eso es lo principal. Por ejemplo, si tenemos el caso de que me dicen, queremos ver si el tiempo o las horas perdidas laborales se han reducido por la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Puede hacer que la implementación de un sistema de salud, seguridad y salud en el trabajo puede hacer que disminuya las horas perdidas laborales por incidentes, accidentes que puedan suceder. Entonces, yo les pregunto, en ese caso, ¿cuál sería la variable? ¿Sería cuantitativo, profe? A ver, muy bien. Toda variable que se mida o se cuente en la unidad de análisis es cuantitativa. ¿Ya? Aquella variable que no se puede medir ni contar en la unidad de análisis es una variable cualitativa. O sea, todo lo que se mide y se cuenta es una variable cuantitativa. Por lo tanto, las horas se miden o se cuentan. Se cuentan. O sea, tú pasas de 1 hora a 2 horas de frente, Ah, no, no. 2 horas. Con un cronómetro, ¿no? Un reloj. ¿Y eso qué es? Mide el tiempo, ¿no? Entonces, se mide. Igual, si yo quiero ver si la temperatura ambiente mejora la productividad, pongo aire acondicionado en la empresa y quiero ver si mejora la satisfacción del trabajo. En ese caso, la satisfacción del trabajo, ¿qué tipo de variable sería? Cualitativa, ¿no? Porque no se mide solamente y tampoco puedes contar. Entonces tienes que determinar mediante un instrumento, una encuesta, para poder saber cuál es la satisfacción, nivel de satisfacción. Entonces, si es cuantitativa, ya utilizo esto. Acá faltaba poner el análisis de varianza, pero no alcanza. Y además está dividido en dos partes. Entonces ya sé que los datos son cuantitativos. Ahora lo que tengo que identificar es si se trata de un grupo de datos o de dos grupos de datos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero comparar, me dicen, a ver, Valeria, Valeria, tú entras a una empresa y te dicen, mira Valeria, hasta el año pasado, nuestra productividad semanal era de 1.5, ¿no? Un valor cualquiera. 1.5. 1.5 piezas producidas por trabajador. ¿No? Se me ocurre un valor cualquiera. 1.5 piezas producidas por trabajador. Es nuestra productividad. Quiero que usted durante este mes me compare si esa productividad, o de 3 meses, si esa productividad se mantiene en comparación con ese valor estándar.
Entonces lo que tenemos que preguntarnos, primero tenemos que preguntarnos es, ¿eso es un grupo de datos o hay dos grupos de datos? Me dicen de los 3 meses, la productividad de 3 meses en la empresa. Pues yo digo, pero voy a tener productividad, un solo grupo de datos, ¿no? Solamente un grupo de datos de la empresa de los 3 meses de productividad semanal. Por lo tanto, es un grupo. En cambio, si me dicen, mire, yo quiero ver el tiempo de producción de pantalones en dos plantas de la empresa. Tengo una planta en Ate y otra planta en San Juan de Lurigancho. Y quiero ver si el tiempo de producción es similar en ambas plantas. Porque si uno se está demorando mucho, algo está pasando. Entonces te encargan a ti para que hagas el análisis. Entonces la pregunta es, primero, tiempo de producción, ¿es variable cualitativa o cuantitativa? ¿Qué dice Valeria? Despierta. Es variable cuantitativa, profesor. Claro, el tiempo es variable cuantitativa. Recuerden que en ingeniería, la gran mayoría de nuestras variables son cuantitativas. Hay pocas, pero sí importantes, variables que son cualitativas. Por ejemplo, los defectos, ¿no? Defectos en los pantalones, fallas en los pantalones, fallas en las piezas. Todas esas son variables cualitativas, ¿no? Defecto, con corte, sin corte, el tamaño diferente, qué sé yo. También otra variable cualitativa es la satisfacción, porque nosotros tenemos que medir la satisfacción de nuestros clientes en todo. Entonces, por lo tanto, también la satisfacción de nuestros trabajadores. Entonces, la satisfacción es una variable importante, cualitativa. Y seguramente por ahí habrán otras variables cuantitativas. Pero más en el campo utilizamos variables cuantitativas. Generalmente el tiempo, la productividad, espesores, altura, ancho, en fin, una serie de variables, resistencia, que son básicamente cuantitativas. Entonces ya identificamos que es variable cuantitativa. Vamos a medir el tiempo de producción de pantalones en una planta y el tiempo de producción de pantalones en otra planta. Son una variable cuantitativa. La pregunta es, ¿habrá dos grupos de datos recolectados? ¿Qué dice Stephanie? Mira, resulta que tú llegas a una empresa y te dicen, mira, usted es ingeniera industrial, por favor, queremos verificar si el tiempo de producción de pantalones de la planta A que tenemos en Ate y la planta B que tenemos en San Juan de Lurigancho, el tiempo de producción es similar. Que se demuestre estadísticamente que el tiempo de producción es similar. Porque si uno está demorándose más que el otro, es que algo está pasando. Y tenemos que tomar control. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están demorando más? ¿No? O es que los otros han adelantado porque han implementado un proceso que sería importante que conozca la otra planta. Entonces queremos saber eso. Entonces tú como ingeniero vas a recolectar datos, vas a calcular tamaño de muestra que vimos en la semana 2. Calculas el tamaño de muestra y te dices, ¿sabes qué? Tengo que buscar 80 pantalones. ¿Cuánto tiempo demoró 80 pantalones en la planta A y 80 pantalones en la planta B? Ya. Entonces la pregunta es, ¿se trata de un grupo de datos o se trata de dos grupos de datos que tengo que comparar? Dos grupos de datos. Un grupo va a ser de los 80 pantalones de la planta A y el otro grupo va a ser de la planta B. Entonces tengo dos grupos que tengo que comparar. Entonces ya llegué aquí. Son dos grupos. Muy bien. Ahora tengo que saber si esos grupos son independientes o pareados. Porque eso también me están pidiendo. ¿No? Me dicen, ¿soy independiente de los grupos o son pareados? Yo tengo que responder. Entonces, ¿cómo sé si los grupos son independientes o son pareados? Entonces diré que los grupos son independientes cuando pertenecen a poblaciones diferentes, ¿no?
Por ejemplo, los pantalones de la planta A no se fabrican al mismo tiempo en la planta A y en la planta B. Porque la planta A pertenece a la planta A y la planta B pertenece a la planta B. Por lo tanto, son grupos independientes. En cambio, si me dicen, mira Stephanie, tú eres ingeniero industrial y quiero que aquí en la fábrica se ha visto que todo está desordenado. Entonces queremos ver si la implementación de las 5 S nos ayuda a mejorar la productividad. Aquí tienes tú 12 datos o 20 datos de los últimos días de la productividad laboral, ¿no? De los 20 datos, los 20 días anteriores. Ahora usted implemente las 5 S y luego mide, empezando del mismo día, porque estamos empezando día lunes, usted también empieza el mismo lunes, y mide otros 20 datos, después de haber implementado las 5 S. Y por favor, compare esos resultados para ver si la implementación de las 5 S mejoró la productividad en la empresa. Ese es su trabajo de usted. Entonces, la pregunta es, primero, ¿es variable cuantitativa o cualitativa? ¿Qué dices que yo? ¿No? La variable, ¿eh? Todavía no estamos hablando de grupos. La variable, ¿qué variable se está midiendo? Daisy, Kiara. ¿No? Tiene unidades de medición. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. Entonces, la siguiente pregunta, ¿tengo dos grupos de datos? ¿Qué dice? O Valeria, o Daisy, o la empresa me dijeron, acá están los datos de 20 días antes. O sea, yo tengo datos de antes. Y también tengo datos del después. O sea, son dos grupos. Datos antes y datos después. Entonces ya sé que son dos grupos. Ahora tengo que saber si esos grupos son independientes o son pareados. Entonces le pregunto, ¿los datos provienen de la misma empresa, de la misma planta, todo igualito? Si un antes y un después. Cuando es un antes y un después, me está indicando que son muestras pareadas. Pareadas. Ya en este caso son muestras pareadas. Muy bien. Ahora sí, conociendo esto, ya recién podemos ver las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Entonces veamos el primer caso. Dice, una empresa que fabrica piezas electrónicas ha tomado muestras de medidas de resistencia en ohmios de sus circuitos. Con 24 piezas encontró los siguientes datos. Eso está en el archivo. Se desea conocer si el promedio difiere del promedio estándar establecido por la empresa de 7,2 ohms. O sea, hay un promedio estándar. Frente a ese promedio estándar que ya la empresa ha establecido, necesito comparar mis resultados de estas 24 piezas. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿la variable que se está midiendo aquí es cuantitativa o cualitativa? Para saber eso, tenemos que determinar, identificar cuál sería la variable. Kevin, ¿qué variable estamos midiendo en las piezas? Daisy, Stephanie, Heidi, Kenyo. La resistencia en ohmios, ¿no? Como tiene unidades, la resistencia es una variable cuantitativa. Entonces, la variable es resistencia en ohmios. Esa es la variable de su circuito. Ahora,
Tengo que preguntarme, según mi esquema, si es un grupo o son dos grupos. Es un grupo, profesor. Es un grupo de datos que vamos a comparar frente a un valor estándar. Es un grupo. Solamente tengo un grupo de datos, nada más. 24 piezas, ahí está su resistencia. Listo. Un grupo. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos un grupo. Ahora tenemos que determinar si tiene distribución normal o no tiene distribución normal. Entonces pregunto, ¿qué prueba debemos utilizar para determinar si tiene distribución normal o no? Es Shapiro, profesor. Ya, está bien de Shapiro, pero es la prueba de la normalidad, ¿no? Pero en este caso correspondería a Shapiro, ¿por qué? ¿Porque no es mayor de 30? Ajá, excelente, muy bien, excelente. Entonces, porque son 24 piezas, ¿no? Son 24 piezas, eso está muy bien. Excelente. Si yo encuentro, al aplicar la prueba de la normalidad, que los datos tienen distribución normal, entonces tengo dos opciones. Si son menos de 30, debo utilizar la prueba de T-de-Student para una muestra. Pero si son más de 30 en el grupo, debo utilizar la prueba Z. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio que ustedes tienen que aprender. Primero, a identificar la variable. Segundo, saber si es un grupo o dos grupos. Por ahora, ¿no? Ya sabemos que hay 3 o más grupos, pero ahorita estamos con un grupo y dos grupos. Luego, saber si tiene distribución normal para elegir la prueba adecuada. En la clase de hoy vamos a llegar hasta aquí. ¿Ya? Solamente lo que está de amarillo. Ustedes ya en su papelito escriban que todo lo que está en amarillo son pruebas paramétricas. Todas las pruebas que se hagan con datos que tienen distribución normal se denominan pruebas paramétricas. Si no tienen distribución normal, son pruebas no paramétricas, que son las que están en azul, en celeste, como lo vean. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Ahora sí, con esto yo voy a pasar de frente a hacer los ejemplos, ya de frente, claro, indicándoles la variable y todo, porque ustedes ya más o menos saben cómo se tiene que hacer el trabajo. Entonces, en este caso, voy a compartir toda mi pantalla junto con el Jazz, ¿ya? Junto con el Jazz. Se ve en la pantalla, ¿no? Porque me gusta aquí. Dice, una empresa fabrica piezas electrónicas, ha tomado medida de resistencia de unos 24 circuitos. Acá están los 24 circuitos. Según el esquema, tenemos que identificar la variable. Ya hemos dicho que la variable es cuantitativa. Como es variable cuantitativa, tenemos que saber si es un grupo o dos grupos. En este caso ya hemos determinado que es un grupo. Y como es un grupo, tenemos que determinar si los datos tienen distribución normal o no. Como su compañera dijo muy bien, como son menos de 30 datos, pero menos de 50 datos en realidad, no era 30. Si son menos de 50, utilizamos Shapiro. Si son más de 50, utilizaremos Kolmogorov. Entonces, ¿cómo hallamos la prueba de Shapiro? Cuando son muestras pequeñas, podemos utilizar descriptivos. Pasamos la variable, le damos clic en descriptivos. Pasamos la variable. Y luego, aquí en estadísticos, ubicamos la distribución, el contraste de Shapiro-Wilson. Y aquí me da el valor de P. En la práctica, en el examen, cuando se les tomó el examen, muchos colocaron no el valor de P, sino el valor de Shapiro. No ese es el valor que toma decisiones. El que toma decisiones es el valor de P de Shapiro. ¿Ya? Entonces, tengo que decir lo siguiente. Voy a ir acá.
Primero, hacer la prueba de hipótesis. ¿Qué características tiene una prueba de hipótesis? Vamos a ver. Ustedes eso lo van a presentar en un informe. Primero se debe plantear la hipótesis. Luego se puede determinar o se debe determinar el nivel de significancia. Luego se debe determinar el estadístico de prueba. Luego hallar el valor de P. Luego interpretar y hacer la conclusión. Ese es el procedimiento que se debe seguir para hacer la prueba de la normalidad. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula dice igualdad. En este caso, vamos a decir que la resistencia en ohmios de las piezas electrónicas provienen de una distribución normal. Otros autores ponen se ajusta a una distribución normal. Otros indican que tienen distribución normal. ¿No? Eso es la hipótesis nula. En cambio, la hipótesis alterna niega o rechaza la hipótesis nula. La hipótesis alterna dice que no, la resistencia no proviene de una distribución normal. Básico, que es de 0,05, sobre esa base trabajamos siempre. Luego el estadístico de la prueba, que es Shapiro-Wilk, porque son menos de 50 datos. Y ahora tenemos que hallar el valor de P. Pero el valor de P ya lo encontramos aquí. Y el valor de P nos sale 0,075. Valor de P de Shapiro. Entonces ponemos 0,075. Luego decimos, ese valor de P, ¿es mayor o menor que 0,05? Este es mayor que 0,05. Entonces decimos, como el valor de P es mayor que 0,05, ¿qué hipótesis se acepta? ¿La nula o la alterna? Se acepta la hipótesis nula. Muy bien. Ya hemos determinado con el valor de P es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es esta. La resistencia en ohmios de las piezas electrónicas proviene de una distribución normal. Ya hice mi prueba de normalidad, ya sé que tiene distribución normal, entonces voy a mi esquema. Por eso les decía que esto lo tenga impreso, para que sea mucho más rápido. Y tengo aquí, con distribución normal, debo utilizar T de Student si son menos de 30 muestras, y Z si son más de 30. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto es nuestro tamaño de muestra? 24 piezas. 24 piezas. Es menor de 30, debemos utilizar la T de Student. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis de la T de Student. Entonces, vamos a escribir la prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir la hipótesis. Entonces, yo diré, la resistencia en ohmios de las piezas, la resistencia promedio, ¿ya? Pueden decir la resistencia promedio o el promedio de resistencia de las piezas es igual a 7,2 ohmios. Profesor, ¿pero dónde sale 7,2 ohmios? Está en el caso, ¿no? Nos dicen que este es el valor que la empresa quiere comparar. 7,2 ohmios. Muy bien. ¿Y qué diría entonces la hipótesis nula? La hipótesis alterna, perdón. La hipótesis alterna niega la hipótesis nula. ¿Qué diría?
Claro. Podemos decir no es igual o también podemos decir otra forma, voy a ponerla aquí entre paréntesis, es diferente. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Ya? Es diferente. Muy bien. Ya, pero no pongan esto. Si han puesto el primero, ya no pongan esto. No voy a poner esto. Ya este está en rojo. Este es el caso que quieran redactarlo de esa manera. Muy bien, nivel de significancia 0,05. Eso lo vamos a poner aquí porque a veces nos ocupa espacio. El estadístico de la prueba. ¿Qué vamos a usar en este caso? Ya habíamos dicho cuál es el estadístico. La T de student para una muestra. Este es el estadístico que vamos a usar aquí. Muy bien. Ya sé que este es de estudio de una muestra. ¿Cuál es el p-valor? Para eso tengo que ejecutar la prueba estadística. ¿Cómo hacemos la prueba estadística? Vamos aquí a contrastes T. En contrastes T, nos vamos al clásico y vemos T para una muestra. Aquí está T para una muestra. Le damos clic y pasamos la variable cuantitativa. También la prueba T me da el supuesto de normalidad. Yo le doy clic aquí donde dice normalidad y también me da el mismo valor de P. O sea, si yo quiero, voy acá a estadísticos y hallo la prueba de normalidad o de frente con el contraste T verifico la normalidad. Cualquiera de las dos son válidas. Ustedes ya en la práctica pueden ir de frente aquí a verificar ese supuesto. ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros suponíamos que tiene distribución normal? No, ahora tenemos que verificar si tiene o no tiene distribución normal. ¿Ya? Entonces ya lo hicimos. Ya está aquí. Ahora tenemos que ver la prueba de T de Student. Aquí donde dice contrastes, buscamos la prueba de T de Student. Acá está Student. Pero ¿con qué valor vamos a probar? ¿Qué iría aquí? ¿Frente a qué valor debemos probar? 7,2. 7,2. Muy bien. Ahora sí, una vez que he puesto 7,2, le doy clic aquí para que se actualice. Y me sale el p-valores 0,509. Entonces pongo aquí p-valor 0,509. Muy bien. Interpretamos. Acá ya le he puesto separadito la interpretación para que sea mucho más fácil para ustedes. Recuerden que en su informe van a hacer así, ¿ya? Interpretación. Como el valor de P es mayor o menor que 0,05. ¿Es mayor o menor? Mejor. Es Mayor, profesor. que 0,05. ¿Qué hipótesis acepta? La hipótesis nula. La hipótesis nula. Y se rechaza. Es bueno que ustedes lo pongan para que les quede claro, ¿ya? Porque a veces se pregunta, ya se acepta la hipótesis nula y ¿qué se rechaza? Ya, hay que poner. Y se rechaza la hipótesis alterna. En este caso vale la pena redundar, no hay problema. ¿Cuál sería la conclusión entonces? La conclusión se hace en base a la hipótesis aceptada. ¿Qué se aceptó? La resistencia en ohm de las piezas es igual a 7,2 ohm. Algunos
ponen esto, ponen aquí, esta es otra forma de decir lo mismo, ¿no? No es diferente. ¿Ya? No es diferente. ¿Ya? También. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Ahora vamos a ver, profesor, ¿y qué pasa si me dan más medidas de resistencia? ¿Qué pasa si me dan 68? O sea, es el mismo caso, igualito, ¿no? Solo que ya no son 30, 24, sino son 68. Entonces, tengo que hacer igual la prueba de la normalidad. Es el mismo caso, ¿no? Un grupo, voy a comparar frente a un estándar, pero tengo que hallar la normalidad. En este caso, ¿qué prueba de la normalidad debo utilizar? Son La más prueba Z, ¿no? Claro, la prueba Z, sí, excelente. Esta es la prueba Z, pero para hacer la comparación. Pero antes, para la prueba de normalidad, ¿qué prueba debemos utilizar? ¿Kolmogorov o Shapiro? Kolmogorov, ¿Por qué Kolmogorov? porque es mayor a 50. Excelente, eso hay que notar. A veces nos confundimos, es normal, con el valor de menos de 30, ¿no? Menos de 30 es para decidir cuál prueba vamos a utilizar. Pero para la normalidad, yo les recomiendo que acá escriban, ¿no? Con distribución normal, acá pueden escribir ustedes, ¿no? Shapiro, menos de 50, ¿no? Shapiro, Kolmogorov. Entonces, aquí es el mismo caso, solo que nos han dado 68 datos. Entonces, voy a abrir ese archivo, ustedes lo tienen en el Blackboard, de ahí lo pueden bajar. ¿Están viendo el jazz? Acá son más de 50 datos, entonces debemos utilizar la normalidad de Kolmogorov, ya no de Shapiro. Para eso, ustedes se van a encontrar aquí, es probable que cuando ustedes instalen el jazz, no va a venir con esta opción que dice distribuciones. Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí, en el signo más, hacer clic en distribuciones para que se active esta opción. Esta nos va a servir para hallar la normalidad de Kolmogorov. ¿Ya? Ahora sí, voy a distribuciones, me interesa normal. Esto no me interesa, mostrar distribuciones, eso lo hemos utilizado, ¿se acuerdan? Para intervalo de confianza, para probabilidades. Lo que me interesa es generar y mostrar datos. Paso los datos, nomios. Luego que ya he generado y mostrado mis datos, voy a evaluar el ajuste. ¿Ya? Y aquí en evaluar el ajuste hay varios estadísticos, pero vamos a utilizar el de Kolmogorov-Smirnov. Pues vemos aquí la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué nos dice esta prueba? ¿Qué nos dice la prueba? Pues vamos a ver aquí. Ah, esta no es. Yo me equivoqué. Disculpen. Este no es el archivo. Yo estoy agarrando el archivo de la semana 13. El que estamos haciendo es de la semana 12. Pues ya me parecía raro que salga. Que no salga con distribución normal. La que cargue el archivo de la semana 12. Pero yo no he desactivado la semana 13. Ya lo activaré.
ustedes, para que no se confundan. Ya. Pues ahora sí, vamos a distribuciones, normal. No nos interesa esta parte, los activamos, nos vamos a generar datos, pasamos aquí. Luego vamos a evaluar el ajuste, Kolmogorov. Listo. Entonces vamos aquí. La prueba de Kolmogorov. Entonces vamos a nuestra prueba de hipótesis de la normalidad. Es la misma. La resistencia proviene de una distribución normal. La resistencia no proviene de una distribución normal. Es el mismo caso, solo que con tamaño muestra grande. Aquí el alfa igual. El estadístico, como se trata de más de 50 datos, se debe utilizar la prueba de Kolmogorov. ¿El p-valor cuánto nos sale? El p-valor nos sale 0,807. Interpretación entonces. ¿Qué decimos? Como el valor de P es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Conclusión. La conclusión se hace con la hipótesis aceptada. La conclusión la hacemos con la hipótesis que aceptó. ¿Cuál es la hipótesis que se aceptó? Es esta. La nula. Entonces la resistencia en ohm de las piezas electrónicas proviene de una distribución normal. Y si proviene de una distribución normal, ¿qué prueba debemos utilizar? Para no estar recorriendo mucho, vamos a hacer un recorte de este. Para no estar moviendo, no está. Entonces, ¿qué debemos utilizar? La ¿Cuál prueba prueba? Z, pues. La prueba Z, ¿no? Porque son más de 30 datos. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba Z? Pues vamos aquí a contrastes T. En contrastes T, buscamos T para una muestra. Pasamos la variable. Y aquí ya no usamos T, sino Z. ¿Y el valor de prueba cuánto sería? ¿Cuánto sería el valor de prueba? Según el caso. ¿Frente a qué valor vamos a comparar? Frente a 7,2, ¿no? Es el estándar. Entonces, ponemos aquí 7,2. Pero también nos pide la desviación típica, la desviación estándar. ¿De dónde obtenemos la desviación estándar? Está aquí en descriptivos que ya nos dieron. O también puedo aplicar aquí descriptivos. Y también me da 1.662. Entonces pongo 1.662. ¿Ya está? Ahora sí, se actualiza. Entonces, ¿cuánto es el valor de P de la prueba Z? 0,145. Entonces voy a hipótesis aquí. Entonces vamos a hacer la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Ya lo habíamos planteado acá.
porque es el mismo caso. No, acá, aquí, ¿no? Este. Es el mismo caso, igualito, solo que con el tamaño es mayor, pero es el mismo caso. ¿Sí? Luego el nivel de insignificancia, 0,05. El estadístico de prueba, ¿cuál era? ¿Qué prueba había que utilizar? La Z. Prueba Z. Entonces, prueba Z. ¿Por qué? ¿Por qué? Mayor a 30. Son más de 30, ¿no? Son más de 30 datos. Muy bien. ¿Cuánto nos salió el valor de P? 0,145. 0,145. ¿Ese valor de P es mayor o menor que 0,05? ¿Este valor de P es mayor o menor que 0,05? Mayor, profesor. Es mayor. Entonces decimos, como el valor de P es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula o la alterna. Nula. Y se rechaza la alterna. Muy bien. Entonces, la conclusión es en base a la hipótesis que se aceptó. La resistencia en ohms de las piezas es igual a 7,2. Quiere decir que la empresa sigue trabajando a su mismo ritmo, ¿no? No hay variación, no hay por qué preocuparse. Muy bien. Ya el procedimiento está en el PPT en caso que necesiten, pero más la grabación les va a ayudar. Ahora vamos a hacer cuando queremos comparar dos grupos independientes, ¿no? Dos grupos independientes. Entonces veamos el caso. Se desea saber si hay diferencias significativas en el tiempo de duración de focos en dos fábricas. Los datos se muestran en el archivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? El tiempo de duración. El tiempo de duración es la variable. ¿Esa variable es cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, muy bien. Ahora, ¿hay dos grupos de datos o hay un solo grupo de datos? Dos grupos, profesor. Lo que tengo que leer, imagínense que el problema que es de que me olvidé borrar esto. Entonces ya ustedes están leyendo y no están viendo el caso, ¿no? Cuando usted le dice, ¿sabe qué? Tenemos dos fábricas acá en la empresa, por favor, queremos ver si el tiempo de duración de los focos es similar en las dos fábricas. Entonces ahí no va a estar leyendo que mira, ¿sabe qué? Es nuestra pequeña, que es independiente. No, no, tú tienes que, a partir del caso, en realidad lo único que debería haberse presentado aquí es esto. Ya está, esto nada más. Porque si no, ya ustedes ya tienen la respuesta y ya no están pensando, y su cerebro ya no está pensando, solamente está copiando. Y aquí en la realidad tú no vas a copiar. ¿Sabe qué? Aquí está la situación. A ver, señor. Dígame usted, joven, está entrevistándose para el trabajo. ¿Sabe manejar el jazz? Sí, sí, ya manejar el jazz. Muy bien. Mira, tenemos dos plantas. ¿Ya? Queremos ver si la duración de los focos
son diferentes en las dos plantas, son dos fábricas también. Dígame usted, ¿qué prueba estadística utilizaría para este caso? Y explíqueme por qué. Ah, mira. Decimos, pues le decía, primero, ¿cuál es la variable? El tiempo. Mira, se trata de variable cuantitativa. El tiempo. Son dos fábricas. Tengo dos grupos de datos. Tengo datos de focos, ya calculé mi tamaño de muestra, y me sale que tengo que seleccionar 55 focos de una planta y 55 focos de la otra fábrica. Entonces tengo 55 focos de cada uno. De esos he medido la duración. Entonces, ¿qué digo yo? Tengo dos grupos de datos. Ya, muy bien. Lo que tengo que preguntarme es si esos dos grupos son independientes o son pareados. Digo, son independientes si los focos provienen de distintas fábricas. Entonces, como provienen de distintas fábricas, son muestras independientes. No he Profesor, medido profesor, antes ni disculpe, después. profesor, disculpe, se ha congelado la grabación. No te- Eso es lo que me están diciendo. Son dos grupos independientes. Entonces, si son dos grupos independientes, ¿qué debo hacer? Aquí estoy. Dato cuantitativo de grupos independientes. Debo verificar la normalidad. Si los datos me sale que tiene distribución normal, tengo que verificar si las varianzas son iguales o diferentes. Si las varianzas salen iguales, utilizaré la t-estudio independiente. Y si sale diferente, utilizaré la prueba de Welch. Entonces, primero tengo que hacer la distribución normal. Muy bien. Voy al archivo del ejemplo, que ya no es este, semana 12. Voy a eliminar esto. Aquí están. Ya están las fábricas. Igual van a poner ustedes en su informe, ¿ya? Varón, mujer, para medir la autoestima, la resiliencia, ¿no? El puntaje de resiliencia, y van a aplicar la prueba. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La prueba de la normalidad. Pero para hacer la prueba de la normalidad tengo que ver cuántos datos hay en cada uno. Entonces voy a descriptivos, pongo la variable cuantitativa acá donde dice cuantitativa, y fábrica pongo los grupos. Entonces me dice que hay 24 y 20. Como los dos grupos tienen muestras pequeñas, menos de 30, menos de 50, ¿qué prueba debemos utilizar? ¿Shapiro o Kolmogorov? ¿No? Entonces, podemos hacerlo aquí, en descriptivos, poner Shapiro, porque ya estamos aquí. Entonces, ¿cuánto nos sale el valor de P? 0,0142, 0,073. Entonces, ¿cuál sería las hipótesis aquí que ustedes tienen que hacer? Entonces, vamos a la hipótesis. La hipótesis nula de la prueba de normalidad dice que el tiempo de duración de los focos en las dos fábricas provienen de una distribución normal. En las dos fábricas. Tiene que cumplirse que sea en las dos. Pero en cambio, para que se acepte la hipótesis alterna, basta que una fábrica no tenga distribución normal para que se acepte la hipótesis alterna y digamos que los datos no tienen distribución normal. Entonces, vamos a hacer la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Y qué tenemos? Tenemos 0,142 y 0,0903. Entonces, fábrica A, perdón, P valor,
fábrica A. Fábrica A, ¿cuánto fue? 0,142 creo, ¿no? Y fábrica B, 0, no sé, 0,073. Entonces, la interpretación, ¿cuál sería? Acá nos faltaba el 6. Interpretación. Como el valor de P en las dos fábricas o grupos provienen de una distribución normal, se debe aceptar o se aceptan. Se acepta la hipótesis. ¿Qué hipótesis? La hipótesis nula. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión será que los datos de las dos fábricas provienen de una distribución normal. Si los datos de las dos fábricas provienen de una distribución normal, ¿qué prueba se utilizaría? Acá está. Ya hemos determinado que tiene distribución normal. ¿Qué prueba utilizamos? Para eso tenemos que ver si las varianzas son iguales o las varianzas son independientes. Pero si son diferentes. Si son iguales, utilizaremos test student. Si son diferentes, bueno. ¿Cómo comprobamos eso? Entonces vamos aquí. Ahora sí vamos a la prueba de T. En la prueba de T, para muestras independientes. ¿Ya? Prueba T para muestras independientes. Pasamos en variable dependiente el tiempo y en variable de agrupación, como su nombre lo indica, la fábrica. Miren, acá está Student, acá está Welch y acá está Manwin. Student se va a usar si las varianzas son iguales. Y Welch si las varianzas son diferentes. Pero ¿dónde vemos si las varianzas son iguales? Está aquí. Acá también está la verificación de la normalidad y la igualdad de varianzas. ¿Qué prueba vamos a utilizar? La de Leven. Aquí está. Entonces, igualdad de varianzas nos sale igualito. Ya no necesito hacer descriptivo, nada, de frente voy acá. Entonces, la varianza, perdón, hay prueba de la normal y los datos, en los datos las varianzas son iguales. Entonces, si las varianzas son iguales, ¿qué prueba utilizo? De un esquema, la prueba de T. Entonces, utilizo la prueba de T. Y acá está la prueba de T. Y acá están los resultados. El valor de P es menor que 0,05. Entonces, vamos a decir, vamos a hacer nuestra prueba de hipótesis para la comparación de medios. Primero, la prueba de igualdad de las varianzas. La hipótesis nula dice que las varianzas del tiempo de duración de los focos en las dos fábricas son homogéneas o iguales. Y la hipótesis alterna dice que no son homogéneos.
Nivel de insignificancia 0,5, estadístico prueba, le ven, valor de P. ¿Cuánto nos sale el valor de P? 0,608. 0,608. Entonces, interpretación. Acá nos faltaba interpretación. Como el valor de P es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Conclusión, las varianzas son iguales. Las varianzas son iguales. Listo. Este es 7. Muy bien, con las varianzas son iguales, debemos utilizar la prueba de TD Student. Entonces vamos a hacer la prueba de TD Student, su prueba de hipótesis. Entonces decimos, los promedios de duración, perdón, de duración de los focos son iguales en las dos fábricas. Esa es mi hipótesis nula. ¿Y cuál sería mi hipótesis alterna? ¿Cuál sería mi hipótesis alterna? No son iguales. No son iguales o son diferentes, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Muy bien, excelente. El estadístico de la prueba, ¿cuál sería? Aquí sí ponemos. Como son dos grupos independientes, ¿tiene distribución normal o no? Sí, ¿no? Como son dos grupos independientes y hemos demostrado que tienen distribución normal, con distribución normal y las varianzas son iguales, se debe usar la prueba de TD Student. ¿Ya? ¿Eso dónde está? Está aquí. ¿No? Datos cuantitativos, dos grupos independientes con distribución normal, varianzas iguales, TD Student. Muy bien. Luego el p-valor. ¿Cuánto nos sale el p-valor? Nos sale p menor que 0,01. Entonces ponemos menor que 0,001. Entonces, interpretamos. Como el valor de P es menor que 0,05, se acepta la hipótesis alterna. Pues ahora sí debemos concluir en base a la hipótesis alterna. Acá, ¿qué hay que tener de cuidado? ¿Ya? Cuando se acepta la hipótesis alterna, tenemos que obligatoriamente tomar en cuenta los resultados que han salido.
Y para eso, como yo estoy comparando promedios, necesito saber cuáles son esos promedios. Entonces hago clic en descriptivo. Y aquí están los promedios. ¿Ya? Son promedios extremos en realidad. Pero bueno. Entonces, estos valores tengo que copiar. Estos valores tienen que estar en mi conclusión obligatoriamente. Cuando se acepta la hipótesis nula, tengo que redactar de una o de otra manera para incluir a estos valores. Porque se aceptó la hipótesis alterna. Entonces, hay diferentes formas de redactar. Vamos a hacer una forma. Ustedes lo pueden redactar de otra manera, decir lo mismo. Entonces, yo puedo decir yo, no ustedes, yo. Pero ustedes pueden redactar lo que yo escribo de otra manera. Yo puedo decir, se encontraron diferencias muy altamente significativas en los promedios de duración de los focos. Y aquí, como estoy poniendo muy altamente significativas, entre paréntesis pongo P menor que 0,01. Dos ceros, ¿no? Entonces, ustedes van a escribir aparte esto. Ya yo lo voy a poner aquí aparte para que ustedes lo escriban, ¿ya? Es menor que 0,001, 0,01, basta que sea menor que 0,01, deben indicar que las diferencias son 0,01, 0,01 con dos ceros. Aquí son muy altamente significativas las diferencias. Ya es altísima la diferencia. Eso hay que resaltar. Eso es cuando es menor que 0,01. Pero si el valor de P no es menor que 0,01, verifico si es menor que 0,01, o sea, con un 0. Si es menor que 0,01, le pongo muy altamente, solamente altamente significativo. Pero si el valor de P es menor solo de 0,05, diré que hay diferencias significativas, ¿no? Estadísticamente significativas. ¿Ya? Eso deben considerar en las conclusiones. Normalmente, solo se está utilizando estas dos opciones, pero ya se está empezando a usar esta opción en los resultados, en las conclusiones. Ya por eso lo vamos a usar. Pero si igual ponen esta en lugar de esta, no hay problema. No va a haber sanción ni va a haber cuestionamientos. Entonces ponemos que se encontraron unas diferencias muy altamente significativas. ¿Por qué? Porque el valor de P que hemos encontrado es menor que 0,001. El promedio de duración de los focos en ambas fábricas. Entre las fábricas, ¿no? Entre las fábricas. Siendo menor en la fábrica. ¿En dónde es menor? Acá. Siendo menor
en la fábrica A de 679.204. 600, ¿cuánto? 679.2. 679.2. Horas. Y con la fábrica B. Fábrica B, que fue de 907.5. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cuando acepta la hipótesis alterna, hay que poner este valor y los valores encontrados en la conclusión. La conclusión se hace en base a a la aceptación de la hipótesis alterna. ¿Ya? Ustedes lo pueden redactar de otra manera. Ustedes pueden decir, el tiempo de duración de los focos en la fábrica A fue de 679 y en la fábrica B fue de 907. Estas diferencias son muy altamente significativas. También. O se determinó que hay diferencias muy altamente significativas en los promedios de las fábricas. Y completar, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nos dan el mismo ejemplo, pero con muestras grandes? Pero acá ya se trata de ensamblaje, ¿ya? Se desea saber si hay diferencias significativas en el tiempo de ensamblaje de una máquina entre hombres y mujeres. Entonces vamos al ejemplo. Primero les voy preguntando, ¿tiempo de ensamblaje es variable cualitativa o cuantitativa? Tiempo de ensamblaje. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Es cuantitativa, profesor. Tiempo de ensamblaje es cuantitativa, ¿no? Es una variable cuantitativa. Si vamos a nuestro esquema, ya estamos aquí. Y si se trata entre varones y mujeres, ¿las muestras son independientes o pareadas? Son independientes, pues, ¿no? Porque el tiempo de mujeres no es el mismo tiempo, el tiempo de varones, ¿no? Al mismo tiempo no medimos las dos, ¿no? Las dos medidas no hacemos en la misma unidad. Son dos grupos independientes. Por lo tanto, tenemos que ver si tiene distribución normal y ver si las varianzas son iguales o diferentes, ¿no? Este esquema de acá. Entonces vamos al ejemplo. Aquí está. Entonces tengo que ver el tamaño de la muestra de los dos. Por lo tanto, debo ir a descriptivos para ver cuánto hay. Es probable que yo lo sepa antes, pues, ¿no? Porque yo he hecho el trabajo y sé cuánto fue mi tamaño de muestra, ¿no? Pero a veces en los ejemplos quiero verificar, ¿no? Ya, son 90 y 63. ¿Qué prueba utilizarían de la normalidad para este caso? ¿Utilizarían Shapiro o Kolmogorov? Kolmogorov, muy bien, ¿por qué?
¿Ya? Tienen más de 50 datos. ¿Qué hubiera pasado si en uno tenía más de 50 y el otro tenía menos de 50? Puede suceder. Claro que yo como ingeniero me voy a asegurar, ¿no? ¿Para qué me voy a complicar de que uno tenga menos y el otro más, ¿no? Pero a veces sucede que haces una investigación y resulta, por ejemplo, en campos de la salud o algo así, de que se retiran la persona, ya no quieren seguir con la investigación y te quedes uno con más y otro con menos. Eso puede suceder. Y de repente como ingeniero usted le dice, ¿sabe qué? Acá tenemos un problema, usted que ha llevado estadística, ayúdenos. Entonces ahí tienes que actuar. Pero bueno, si en algún caso una muestra es mayor que 50 y la otra es menor, se hace por separado, pues, el análisis Kolmogorov con una y el análisis de Shapiro con la otra. No hay ningún problema. Pero en este caso las dos son mayores de 50, debemos utilizar Kolmogorov. Pero Kolmogorov no lo vamos a encontrar aquí. Aquí encontramos a Shapiro. Por lo tanto, para encontrar a Kolmogorov, tenemos que ir a distribución normal. Ahora lo estoy haciendo rápido porque esto ya lo hicimos. Voy a poner generar y mostrar datos. Pongo el tiempo. Ah, no. Pero quiero hacer por grupo. Acá el tiempo me saldría en general. Pero yo quiero hacer por grupo. Entonces, para hacer por grupo, hay que ir a editar datos. ¿Ya? Entonces, yo quiero hallar de varones. ¿Cuánto es? Entonces, hago doble clic aquí y desactivo mujeres. ¿Ya? Desactivo mujeres y ahora sí hago el análisis de la prueba de la normalidad. El tiempo lo paso y selecciono Kolmogorov. Aquí está. Este Kolmogorov que me sale de aquí es de el género que he seleccionado acá. Es de varones. ¿Ya? Ese Kolmogorov es el de varones. 0,663. Entonces, varones tiene distribución normal. Ahora hago lo mismo, pero ya selecciono mujeres. Voy a analizar y el valor que me va a salir aquí va a ser el de mujeres. Está calculando. Aquí está. 0,382. También el valor de P es mayor que 0,05. Entonces quiere decir que en los dos grupos la distribución es normal. Por lo tanto, si los dos grupos tienen distribución normal, debemos ver la prueba de P de Student, porque son pruebas paramétricas. Entonces, ahora sí ya vamos a analizar contrastes y vamos a T para muestras independientes. Igual que el ejemplo anterior, pasamos el tiempo aquí, el género. Lo único diferente es que en uno utilizamos la prueba de normalidad de otra manera. Y tenemos que verificar si vamos a utilizar Student o Welch. Manwine ya hemos descartado. ¿Por qué? Porque nos sale distribución normal. Si los datos no tuvieran distribución normal, utilizaríamos Manwine. La normalidad no nos sirve porque son las muestras grandes. Acá solamente nos va a dar la normalidad de Shapiro. Si le damos clic aquí, nos va a dar la normalidad de Shapiro. Y Shapiro no aplica. Entonces, lo que nos interesa es la igualdad de varianzas del evento. ¿Para qué hacemos la prueba del EBN? Justamente para ver cuál vamos a utilizar. ¿Iguales o varianza diferente? Ya está. Aquí está, la prueba del EBN. El p-valor es mayor que 0,715. Perdón, el p es mayor que 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Quiere decir que las varianzas son
igual. Si las varianzas son iguales, debemos utilizar la prueba de P independiente, y aquí está ya marcada. Y el valor de P me sale 0,884. Este valor de P es mayor que 0,05. Por lo tanto, ¿qué hipótesis se acepta? La hipótesis nula. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Que el tiempo de ensamblaje de una máquina entre hombres y mujeres son iguales. O podríamos decir, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de ensamblaje de una máquina entre hombres y mujeres. Así de simple. No busco descriptivos de nada. Los descriptivos sí tengo que ponerlos en el informe. Yo tengo que poner los descriptivos obligatoriamente. Pero no voy a hacer referencia a ellos. Simplemente voy a decir que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de ensamblaje de una máquina entre hombres y mujeres. ¿Listo? En cambio, si se hubiera aceptado la hipótesis alterna, sí hubiera dicho que se encontraron diferencias significativas o altamente significativas o muy altamente significativas en el tiempo de ensamblaje de una máquina entre hombres, pongo su promedio, y mujeres el promedio. ¿Se dan cuenta? Es otra forma de redactar lo mismo. ¿Ya? Hasta ahí hicimos esto. Hemos hecho esto de aquí. Ya hemos llegado acá. Ahora vamos a terminar con muestras pareadas. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplo de muestras pareadas para que ya vayan a desayunar. Algunos están desayunando, viendo, algunos estarán echados en su cama, siguen durmiendo. De todo hay, pues cuando es virtual es así. De todo hay. Se duermen, están acostados ahí, para aparecer en la foto. Dice, sí, acá estaba. Después activan su cámara ya para tomar la foto de quienes han asistido. Muy bien. Ahora vamos a muestras pareadas. También se llama muestras relacionadas. Otros lo llaman muestras repetidas. Otros lo llaman muestras emparejadas. ¿Ya? Es lo que se llama un casi clásico pretest, un antes y un después, ¿no? Posttest, pretest, antes, después. Pero vamos al ejemplo. Dice, se desea saber si la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo reduce significativamente las pérdidas de horas hombre semanal en una empresa, para lo cual se recopilaron datos de horas perdidas 12 semanas antes de la implementación del sistema de salud en el trabajo y 12 semanas después. Los resultados se encuentran en el archivo ya. Muy bien, entonces vamos a ver el ejemplo siguiente. Entonces, para eso tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Los datos son cuantitativos o no? Sí Sí, son, profesor. claro, horas perdidas, ¿no? Cuantitativo. Muy bien. ¿Son dos grupos o es un solo grupo? Grupo de datos, ¿no? Yo tengo datos de 12 semanas antes y datos de 12 semanas después. Entonces son dos grupos de datos. ¿Estos datos son independientes o son pareados? Son pareados porque provienen de la misma unidad, ¿no? De análisis, la misma empresa, de la misma fábrica. Entonces son datos pareados. Necesitamos ver si esos datos tienen distribución normal o no. Hacemos el mismo procedimiento de normalidad y nos preguntamos, ¿cuántos datos hay? Como yo hice el estudio, ya sé cuántos datos hay antes y después, tomado 12 semanas antes, 12 semanas después, ¿qué prueba debo utilizar? ¿Shapiro o Kolmogorov?
Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk. Pero aquí hay un detalle, ¿ya? Que deben tomar en cuenta ustedes. Que no se hace la prueba de la normalidad del antes y del después, sino se hace la prueba de la normalidad de la diferencia de los dos. ¿Por qué? Porque el contraste T se hace con la diferencia. No se hace con el antes y con el después. Por lo tanto, se hace la prueba de las diferencias. Pero como son muestras pequeñas, ya el JAS nos da ese análisis. Entonces ponemos el antes y el después, porque las dos son cuantitativas, van aquí la variable. Y luego, miren, tenemos solamente dos pruebas. O es T-Student o es Wilcoxon. T-Student si tiene distribución normal. Y Wilcoxon si no. Entonces, el único supuesto que tenemos que ver es la normalidad. Le damos clic aquí. Y el p-valor es mayor que 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, lo que nos indica que la distribución es normal. Y ojo, aquí sacó la diferencia del antes menos el después. Antes menos después. De esa diferencia obtuvo la normalidad de los datos. Entonces, como los datos tienen distribución normal, debemos utilizar T-Student, porque es el único supuesto que tiene que cumplirse cuando las muestras son variables. Igual puedo activar descriptivos, pero primero veo la prueba. El p-valor es menor que 0,05. Entonces, lo que nos pedían era, se desea determinar si la implementación de un sistema reduce significativamente. Entonces, como se aceptó la hipótesis alterna, yo tengo que poner en la conclusión los resultados que yo he encontrado. Entonces, acá en conclusión, yo tendría que poner, ¿no? Yo tengo que poner si redujo o no redujo. Porque la pregunta era saber si la implementación redujo o no. Entonces, ¿cómo sé si ha reducido o no las horas perdidas? Para eso veo los descriptivos. Acá me dice que antes de la implementación del sistema de salud en el trabajo, había una pérdida de 52,3 horas semanales en promedio. Pero después de la implementación se redujo a 28,8. Entonces, yo puedo decir que la implementación del sistema redujo, acá sí puedo decir redujo, porque redujo, significativamente las pérdidas de horas semanales. Y como es significativamente, pongo P menor que 0,001. Pero ustedes preguntarían, y lógicamente dirían, profesor, un momentito, profesor, usted nos dijo acá que si era menor que 0,01 deberíamos poner muy altamente significativa. Sí, puedo poner aquí, redujo de una manera muy altamente significativa redujo de manera altamente significativa las pérdidas de horas semanales, entre paréntesis P menos 0,01, voy a cerrar esto, por ejemplo. ¿De cuánto? De 52,3 a 28,8. De 52,3 a 28,8 en promedio.
¿Listo? Puedo poner aquí el promedio, ¿no? En vez de poner las pérdidas, el promedio. ¿Por qué cuando se acepta la hipótesis alterna tengo que poner esos datos en mi conclusión obligatoriamente? No solamente poner, decir, sí hay diferencia, ¿no? Sí redujo. No, ya, ¿cómo redujo? Y lógicamente ustedes completan esto, ¿no? Lo hemos pasado rápido porque ya saben ustedes cómo se llena esto. Muy bien. Habíamos hecho cuando la muestra era pequeña. Ahora vamos a hacer cuando es una muestra grande, porque ya hay que hacer la prueba de Kolmogorov. Y el JAS no nos da directamente la prueba de Kolmogorov. Tenemos que hacer un procedimiento previo. Pero vamos a ver la prueba de Kolmogorov. ¿Qué pasa si nos dan el mismo resultado, pero con muestras grandes? Aquí está, un antes y un después. Y resulta que hay 53 datos por cada uno. Se han recolectado 53 datos. Vamos a ver cuál es el caso. Este es el caso de la capacitación con un simulador, ¿no? Se desea saber si la capacitación con un simulador mejora el tiempo de ejecución de una tarea. Los resultados antes y después de la capacitación se encuentran en el archivo. Entonces acá tenemos voy a cerrar esto. Entonces aquí tenemos el antes y el después. Tengo que hallar la prueba de normalidad, pero si utilizo la prueba de T me va a dar Shapiro, pero no me va a dar Kolmogorov. Entonces para eso tengo que hallar primero la diferencia, porque la prueba de normalidad es de la diferencia. Entonces vamos a ir aquí al signo más y vamos a crear una columna. Le vamos a llamar diferencia. Es escala y le damos clic en crear columna. Ya está la columna diferencia. ¿Para qué se crea este tipo de columna? Para poder hacer cálculos. En cambio, si voy por editar datos, inserto una columna, no voy a poder hacer cálculos. En cambio, acá sí. Le hago doble clic y ahí sí, quiero restar el antes menos el después o el después menos el antes. No importa si salen valores negativos, no interesa. Lo importante es restar. Entonces yo paso esta variable, pongo el signo menos y paso a la siguiente. Y listo. Antes menos el después. Profesor, ¿puedo hacer al revés? Sí, puedes hacer al revés, no hay problema. Y pongo clic en calcular columna. Y ya me calculó la columna. Ya está. Ahora sí, ya puedo hacer mi prueba de normalidad para esta muestra grande, más de 50. Kolmogorov. Ya sé que debo ir a distribuciones, normal. No me interesa esto. Me interesa generar datos, pero de la diferencia. Recuerden, de la diferencia tengo que ir a la normalidad. Muy bien, ya he puesto esto. Y voy a evaluar el ajuste y selecciono Kolmogorov. Y aquí está. El p-valor es 0,915, mayor que 0,05. Se acepta la hipótesis nula. La diferencia tiene distribución normal. Como tiene distribución normal, vamos a utilizar la t-de-student variable. Entonces vamos aquí. Sobre t-de-student emparejadas. Ponemos el antes, el después. Y ya está seleccionado t-de-student.
Y me dice que el valor de P es menor que 0,01. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, tengo que poner los valores. Entonces, para eso, necesito los descriptivos, para saber cuánto era antes y cuánto era después. Y resulta que antes el tiempo era 20 minutos, se demoraban a hacer la tarea, y después de haber usado el simulador, el tiempo de la tarea fue de 12,9. Eso debe estar declarado en mi conclusión. Entonces, yo puedo decir el uso de un simulador en la capacitación redujo de manera muy altamente significativa el tiempo promedio para realizar una tarea. P menor de 0,05, de 20,0 a 12,96. De 20,0 a 19, ¿no? 19, no, 12,9. 12,9 minutos en promedio. Ya está. Muy bien, jóvenes. De esa manera hemos dado una nivelación solo para aquellos que quieren salir adelante. Funciona normal y hay que utilizar otra prueba. Esa es la única diferencia, nada más. Por eso la clave está en esta. Por eso me preocupaba tener la grabación, independientemente de cuántos asistan o no. Teniendo la grabación, ustedes con eso ya pueden practicar, hacerlo con toda tranquilidad, porque a veces en el aula no se puede. Solamente hay una alumnita que sí va con su celular y está grabando, que me parece genial, para que pueda tomar notas. Pero ahora va a quedar grabado esta parte que les va a ayudar de aquí en adelante. Por eso era mi preocupación hacer, más que asistan todos, es hacer la grabación para que todos puedan hacer su